¿Cuántos le pueden dar fuertes palmas a Él? Una ofrenda de aplauso a Él. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, bendito Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Qué gusto tenerles en esta hora, en este día en casa. Usted que está a través de la radio, redes sociales, gracias por estar con nosotros desde Iglesia CCBE. Amén. ¿Cuántos están contentos? Ay, ay, ay. ¿Cuántos están felices? Ahora sí. Usted ha escuchado este dicho que dice: vive la vida porque solamente se vive una vez. Ojo con ese dicho, ¿eh? ¿Por qué, pastor? Porque claramente es una frase egoísta, una frase impulsiva, carece de objetivo, carece de propósito. Porque pues la frase vive la vida y solo se vive una vez, falla en muchas cosas, le falta mucho peso, si me permite decirlo de esa manera. No solamente eso, es totalmente contradictoria a lo que la palabra de Dios dice. Vaya conmigo por favor al libro de Mateo capítulo 20 versículos 27 y 28, nuestra lectura bíblica el día de hoy. Mateo 20, 27 y 28, así es. Capítulo 20 versículos 27 y 28, y dice la palabra de Dios de esta manera: y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate. ¿Por cuántos dice? Por muchos, dice la palabra de Dios. Salud, bendición a la palabra de Dios. Puede cerrar su Biblia, apagarla ahí mismo si usted usó la versión electrónica. Amén. ¿Qué palabra hoy tengo? El tema que queremos tocar el día de hoy es una vida de propósito. ¿Por qué estoy tocando este tema? Estamos ya días para cerrar lo que viene siendo este año, amén. Yo sé que más de alguno de ustedes ya hizo cuenta, y como si las cuentas no dieron, me refiero a que no se cumplieron muchas cosas, no se llegaron a hacer muchos planes, quedó muchos planes todavía de repente, o quedaron algunos planes sobre la mesa. Cosas que dijiste, híjole, ya no las alcanzo a hacer en los que serán 21 días que nos faltan para que cierre este año, ya no las alcanzo a hacer. Bueno, déjame decirte algo lindo y precioso. Es que lastimosamente también vemos a nuestro alrededor que también hay mucha gente que con gran libertad hacen lo que les conviene, hace cualquier cosa que les llegue, sin importarse a pensar las consecuencias o propósito. Muchas veces el ser humano actúa y hace, habla y dice sin pensar, y mucho menos empezar el propósito, empezar con qué propósito estoy diciendo esto. Regularmente eso sucede cuando tenemos un tiempo de arrebatado, un tiempo de pleito, un tiempo de esos arranques desenfrenados, donde se salen palabras que pues nunca más pueden regresar, donde se dicen cosas que nunca más se pueden borrar, donde libremente hablamos y hacemos y decimos lo que sea. Y muchas veces como seres humanos también nos movemos de igual manera. Vivimos una vida exactamente como dice el dicho: solamente tenemos una. No pensamos en el propósito. Creemos y pensamos que el propósito de cada uno de nosotros es fácil: nacer, procrearnos, trabajar, porque pues tenemos que trabajar, y algún día vamos a morir. Yo no sé usted, pero a mí se me hace como si le falta sabor a eso, como si le falta peso a eso. Alguien dirá por ahí: pastor, si usted supiera lo que yo tengo en mi plato, usted supiera lo que yo tengo en mi mesa. Y no estoy diciendo que lo que hemos logrado, hemos hecho hasta el día de hoy, o por ejemplo lo que se ha hecho en estos últimos 11 meses y 10 días, no estoy diciendo que no ha tenido propósito, pero seamos sinceros, a veces yo no sé usted, pero yo estos días me quedé pensando y viendo las fechas, el calendario, y dije: wow, hoy exactamente, decía, Padre Santo, 21 días, y todavía quedaron varias cosas en la mesa, quedó una agenda todavía que no se cumplió, que no se va a cerrar, que no se va a llevar a cabo. Y cualquiera dijera: pastora, ya no se hizo, ya no se logró, ya se olvidó. Pero la verdad de las cosas es esta: que muchas veces quedan cosas en las mesas, quedan cosas sin hacerse, no porque Dios no quiera que las haga, simplemente es porque no conocemos nuestro propósito. Cuando tú no conoces tu propósito, andas vagando.
Cuando andas vagando me refiero, te mueves de un lado a otro. Hoy voy para allá, no, ahí no era, hoy voy para acá, no, aquí tampoco es, hoy voy para acá. Y te perdiste o te pasaste una vida entera vagando de un lado para otro. Alguien dirá, ¿por qué, pastor? Porque no había un propósito claro en la vida. Y muchas veces no tenemos ese propósito claro, pastora. No es porque no sepamos o porque Dios de repente no lo tenga. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y yo quiero ir más allá del propósito humano de nacer, procrear, vivir y un día morir. Ese es el propósito humano. Se lo digo así. Ese es el propósito humano que Dios le dejó a Adán y a Eva en el huerto, que le dijo, llenen la tierra. Que le dijo al hombre, con el sudor de tu frente te va a costar la vida. Ese es el propósito humano, ese es el propósito natural. Yo creo que hay propósito más profundo todavía, que hay un propósito más grande todavía, el cual el Dios nos quiere llevar a hacer. Mas sin embargo, muchas veces nos conformamos con simplemente el propósito humano de la vida. No, pastor, pues ya tengo hijos, ya tengo mi casa, tengo un buen trabajo, ya terminé de pagar el carro, el niño ya va a la escuela, la niña ya se graduó, ya estoy a punto de ser abuelo, ya logré la meta, ya llegué a mi vejez y estoy todavía en buena salud y con un buen ahorro. Yo no sé usted, pero se oye muy rico, no estoy hablando nada malo y no estoy diciendo que es malo eso, pero yo creo que hay más allá todavía que Dios quiere hacer con nosotros. Yo no creo que Dios haya formado un hombre o una mujer a su imagen y a su semejanza para tener una vida, con todo el respeto, tan simple. Tan simple. Imagínate de esto, es como crear un buen plato de comida y teniendo la sal ahí, aunque yo sé muchos de nosotros no deberíamos de comer sal. Sí, porque luego la presión y esto y el otro y el otro. Pero seamos sinceros, aunque sea una pizquita de sal, no echársela, ¿verdad? Es como tomar un buen caldo de res y no tener una tortilla ahí calientita, tostadita, a un lado. En mi casa acostumbramos el caldo de res con aguacate. Imagínate esto, ay. Ay, santo Dios. Es como si hacer una quesadilla sin el queso. Entonces, ¿qué es? Es simplemente una tortilla doblada. Nosotros los seres humanos no fuimos creados por Dios. Yo no creo que Dios haya puesto tremenda creación sobre la faz de la tierra nomás para dejar que un año más pase, o para hoy meditar y decir, wow, tantas cosas sin hacer, mejor sigo como estoy. Si hay cosas que se quedaron en la mesa sin hacer, es porque lo más seguro, por un momento descuidamos nuestro propósito, por un momento perdimos el hilo. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión que Dios me dio? Es más, te lo voy a poner de esta manera. Yo creo que la verdadera vida en el ser humano inicia cuando entramos en el propósito de Dios, cuando entramos en el plan de Dios. Lo voy a repetir. Yo creo que la verdadera vida comienza no cuando nací, no cuando terminé el high school, me gradué de la universidad, me casé, tuve hijos. No. Yo creo que el verdadero propósito de la vida comienza cuando yo entro a los planes de Dios. No Dios a mis planes, sino que yo entro a los planes de Dios. Me recuerdo hace unos días atrás, como con ya 14, vamos para 15 años este año que viene, cuando Dios nos llama a tiempo completo al ministerio, al pastorado, me acerco a mi esposa y le digo, amor, le digo, esto es algo tan diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Ya llevamos 10 años trabajando en la iglesia, por la gracia de Dios 24 años ya, pero le digo, esto es tan diferente, no es lo mismo. No es lo mismo decir estoy pastoreando, soy pastor asociado, pastor administrativo, copastor o como usted quiera ponerle, a decir estoy trabajando en esto tiempo
completo. Se recuerda, pastora, que le dije, esto requiere algo más grande todavía. Ojo, requiere hasta un cuerito más grueso. Ay, 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 santo bendito Dios. ¿Por qué? Porque ya no sos el pastor que está en el costado, ya no sos el pastor que está en la orilla, sino que sos el frente. Sos el que recibe las pedradas, sos el que recibe el ataque, sos el que recibe todo lo que a nadie le caes bien. Ojo con esto, sos el que recibe cuando no le caes bien a alguien. Antes estábamos protegidos, cuidado. No, pues yo soy pastor administrativo, no me cae bien la visión, pues vaya y hable con el pastor de la visión. Vea que es bien fácil. Pero más en cambio ahora, yo me recuerdo esa vez cuando hablaba con mi esposa, y años después hablábamos con unos consiervos, otros pastores, y nos preguntaban, ¿cuándo ustedes se sintieron así realizados? ¿Cuándo en su vida personal, matrimonial? Y ambos al mismo tiempo dijimos, cuando tomamos la decisión de servirle a Dios tiempo completo. Usted dirá, se acabaron las discusiones, se acabaron los problemas en el hogar. No, amados, somos dos personas tan distintas y le doy gloria a Dios por ello. Porque si ella fuera como yo soy, ay bendito, pobrecita mi casa. Pobrecita mi casa, se lo digo así. Pero yo le doy gloria a Dios que ella es, aunque usted no lo crea, la más tranquilita en casa. Así como usted lo oye, la más relajada. Yo soy el que se exalta un poquito más. Yo soy el que quiere imponer muchas veces. Ojo con donde voy con esto. Yo le dije, en ese día me acuerdo, 4 años después de entrar al ministerio, ambos al mismo tiempo, sin haberlo pensado, dijimos, cuando comenzamos a trabajar para Dios en tiempo completo, cuando Él es primero, segundo, tercero y cuarto, bendito sea Dios, cuando Él es todo para nosotros, vimos un cambio no solamente en nuestra vida personal, individual, sino que en nuestra vida como matrimonio. Dirá alguien, ¿no tienen problemas, pastor? Sí los tenemos, pero se resuelven más pacíficamente, se resuelven más tranquilos. Entonces yo sí soy de los que cree que mi vida comienza, pastora, cuando entré a los planes de Dios. Antes de eso, perdón, solamente ando vagando por aquí y por allá, viendo dónde acomodarme. Es por eso que es tan importante conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Es tan importante que nosotros conozcamos el plan de Dios para nuestra vida. Y es lo lindo de todo esto, que mi Dios y tu Dios no es un Dios que quiere mantener eso en secreto. Es un Dios que cada vez que hablaba y daba una palabra le decía, esto va a ser así y así y así. Pregúntale a Abraham, el papá suyo, ¿qué es lo que le dijo a Abraham? Sal de Ur de los Caldeos, porque te voy a llevar a una tierra que tengo preparada para ti y tu descendencia. Le estaba diciendo, te voy a introducir en mi plan, en mi propósito que tengo para ti. Y no solamente le dijo, te voy a introducir, sino que de una pastora le dice, y este es el propósito y el plan que yo tengo contigo. Te voy a hacer como tu descendencia será como las estrellas y la arena del mar. Vas a tener hijos como no tienes idea. Llegó al punto que Dios le dice, a través de ti y por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo no sé usted, pero eso a mí me dice, Dios le dijo el propósito, Dios le contó el plan. Muchas veces nosotros caminamos la faz de la tierra diciendo, ay, es que Dios no me ha dicho qué es lo que yo tengo que hacer. Ojo, a lo mejor usted no ha puesto atención, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque hubo un Sansón que Dios le dijo el plan y el propósito, pero más en cambio en su vida hubo una Dalila, ay santo, que le nubló la visión, el plan y el propósito de Dios. Amados, el propósito de Sansón no era morir con todos sus enemigos. El propósito de Sansón era ser juez de Israel, juzgar el país, la nación de Dios. No solamente era el propósito de él matar a muchos, convertirse en la mole por un momento y despedazar a muchos. No, señores, el propósito de él iba más allá todavía. Y desde antes de su nacimiento le fue dado y conocido el propósito de él. Dios le habla a su mamá y le dice, vas a tener un hijo, no le vas a cortar el pelo, no va a tomar vino, no va a hacer esto, va a ser nazareno. Ojo con esto, ¿o no fue así? Porque va a juzgar, va a estar sobre mi pueblo.
Pero el problema es que él, conociendo el propósito y el plan de Dios, se aparta. Y dice que cuando ya no podía ver, su pelo había sido cortado y comenzaba a crecer, habló con un muchachito en aquella gran fiesta que tenían sus enemigos y le dijo: mijo, llévame donde están los pilares de este coliseo, de este cuarto de reunión. Y cuando estaba ahí, habló él con Dios y le dijo: dame una vez más mis fuerzas para hacer esto. Ese no era el propósito de él. Morir de esa manera no era el propósito de él. No era el plan. Si tú te das cuenta, Dios siempre habló el propósito y el plan a sus hijos. Dios siempre nos deja saber cuál es el propósito de Él en nuestra vida. El problema es que muchas veces no lo conocemos, no lo sabemos. ¿Por qué, pastor? Porque no hablamos con Él. ¿Cómo saber qué balance tienes en tu cuenta si no vas al banco? ¿Cómo saber cuántas horas has metido en el trabajo si no miras la tarjeta de punching? Es más, no hemos terminado ni el turno de trabajo y ya estamos en la aplicación, pastora. ¿Cuántas horas tengo? A ver, y con las de hoy, ya estamos. ¿Usted sabe cuánto va a sacar a la semana antes que el mismo contador de la empresa? ¿O verdad que sí? Pero más en cambio, el propósito y el plan de Dios para nuestra vida, nos creemos o nos hacemos ignorantes de. ¡Wow! Entonces entro en esto yo y en este dilema, en este problema. ¿Por qué? ¿Por qué planeamos con otras gestiones? En la quincena de este mes me va a alcanzar para tanto, esta semana va a ser tantos regalos, la otra semana va a ser tanto otro, el pastor otro. No, ese no. Me estoy explicando. Hacemos todos esos planes, pero más en cambio, con el propósito de Dios en nuestra vida estamos: ¿y qué será que Dios quiere que yo haga? ¿Será que quiere que siga, que no siga, que predique, no predique, hable, no hable, diga, no diga? ¿Qué será? Amados, es importante conocer el propósito de nuestra vida. Es tan importante. Yo me acuerdo cuando regresé a los caminos de Dios, a la edad de 14 años, Dios me llama a esto que yo no quería hacer, más en cuanto hoy estoy haciendo. y a la edad de 20 años regreso a los caminos de Dios. Yo regreso a los caminos de Él. Y Él, tan misericordioso y tan amoroso, me estaba esperando. Bendito sea Dios. No me mandó a una lista de espera, no me puso en un waitlist, no me puso en una hold, sino que más bien estaba listo esperando. Así como te está esperando a ti hoy en día, Él está listo esperándote a ti también. Yo me acuerdo que llegué, hablé con él, le pedí perdón, como el hijo pródigo dijo: Padre, perdóname, perdóname, pero si todavía quieres que te sirva, si todavía crees que te puedo servir, aquí estoy. Me acuerdo que esa vez le dije: pero hoy sí te pido, no me sueltes, no me dejes, no te apartes de mi lado. Y ayúdame a mantenerme siempre en tus planes, a mantenerme siempre en tu propósito. Y hablando con Dios le dije: no quiero ser así, no quiero ser como no quiero ser como el otro. Quiero ser como tú has planeado que yo sea sobre la faz de la tierra. Quiero predicar como tú has planeado que yo predique. Quiero enseñar como tú has planeado que yo enseñe. Que mi maestro seas tú. Imagínate, yo llego, ya había cruzado, aunque pues mal, ya había cruzado instituto. Me encanta la lectura, me encanta el conocer, me encanta el aprender. Capto rápido por la gracia de Dios la misión, el trabajo a hacer. Imagínate, yo llego con mi propia ideología. Digo: bueno, yo traigo este cambio, aquí está, vamos a hacer esto. No, yo dije: Padre, mejor méteme tú en tus planes, porque mis planes no son tan lindos, no son tan buenos, no son tan cómodos. Bendito sea Dios. Por eso tenemos que tener importancia, darle la importancia. ¿En qué, pastor? En conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Y déjame decirte, el propósito de Dios no solamente fue que te casaras. Ese fue un mandato: multiplicaos y llenar la tierra. Cuando Dios trajo a Eva al hombre, así de igual manera, esos son mandatos, no son propósitos.
Muchas veces pensamos que el propósito y el plan de Dios para nuestra vida es casarnos y tener hijos. No, ese es un mandato. Esa es una gestión que tenía que pasar. Ojo con eso, tenía que pasar. Entonces el propósito de Dios va más allá, pastor. Claro que sí, va más allá del carro, va más allá de la escuela, va más allá de la casa, va más allá todavía de lo que hemos hecho hasta ahora en la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque es necesario conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Es necesario conocerla. Aún conociéndola, la podemos echar a perder. Sí, lo podemos echar a perder. Pregúntenle al Sazón, les recuerdo una vez más. Conocía la voluntad de Dios, conocía los planes de Dios, y aún así se desvió. ¿O no fue así? Conocía los planes de Dios, sabía. Por eso nosotros tenemos que vivir continuamente en el propósito de Dios. Ahora yo te hago la pregunta, ¿cómo te sientes hoy en los planes de Dios? No Dios en tus planes, porque es lindo y es rico saber que Dios está en nuestros planes. Pero mi pregunta es al revés. ¿Cómo te sientes tú en los planes de Dios? ¿Activo? ¿Conocedor? ¿Sabes cuáles son los planes de Dios para ti ahora? No mañana, ahora. ¿Sabes qué función tiene? ¿Sabes dónde Dios te ha puesto? A lo mejor estás aquí o estás escuchando todavía diciendo, bueno, no sé, me gusta, el pastor está cómico, está tranquilo, relajado, me gusta. O de veras ya sabes los planes de Dios. ¿Dónde estás en el plan de Dios? Porque déjame decirte algo, cuando sabes dónde estás en los planes de Dios, podrá venir un 2020, podrá venir un COVID, podrá venir un desfalco en la economía, podrá venir el ruido de guerra, podrá venir enfermedades, podrá venir lo que quiera, maremoto, terremoto, tsunami, lo que sea. Cuando estás sabido de los planes de Dios, eso a ti no te estorba, eso a ti no te conmueve, más bien eso te hace estar más firme todavía. Por eso es importante saber dónde estás en los planes de Dios hoy. ¿Dónde te encuentras en los planes de Dios hoy? ¿Qué traes hoy? ¿Qué te entristece? ¿Qué sientes? ¿Cómo te miras hoy en los planes de Dios? ¿Cómo conoces el propósito de tu vida hoy? ¿Cómo te miras en el propósito de tu vida, tanto personal o ministerial? Déjame sentar esta base primero. Número uno, la manera más confiable en que Dios habla es a través de la palabra. No hay otro lugar mejor donde usted pueda leer los planes de Dios para su vida más que en la palabra de Él, en la Biblia. Y a mí me bendice que usted está en casa, pero déjeme decirle algo, si esta fue su lectura de la semana, me bendice que esté en casa, me bendice que esté aquí, me bendice que esté conectado. Pero si hoy esta fue su lectura de la semana, usted tiene que estar continuamente buscando, escudriñando, a ver qué es lo que dice Dios de mí ahora, qué es lo que habla la palabra de Dios de mí ahora, qué es lo que quiere que Dios haga, qué es lo que quiere papá que yo haga. Dios quiere revelarse a sus hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos quieren que el papá se les revele? Bueno, por medio de su palabra, Él se nos va a revelar. La palabra en este caso va a servir como una guía. ¿Para qué, pastor? Para que podamos tomar decisiones sabias. Hay muchas veces que tomamos decisiones aceleradas, decisiones no tan sabias, no porque no creamos o podamos, porque no leímos el manual de nuestra guía. No leímos el manual de nuestro propósito de Dios. Yo cuando voy a tomar una decisión le digo, Padre, es tu voluntad, aunque sea una decisión muy personal mía, se lo digo así, aunque sea una decisión personal, no estoy hablando ministerial, estoy hablando personal. Le digo, papá, ¿está de acuerdo usted? Hace un momento atrás hablaba con un hijo de casa. Le digo, yo no le ando diciendo, ay Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, todos los planes del abecedario. Y muchos nos vamos hasta triple A. Sí, nos doblamos a los triples A en los planes. Yo voy y le digo, Padre, mira, esto es lo que voy a hacer.
Si usted está de acuerdo, alinee todo lo necesario para que logremos eso. Si estoy en su propósito, estoy en su plan y usted está de acuerdo, alinee todo. Y si no se comienzan a alinear las cosas, entonces yo ya sé, papá Dios no quiere que me vaya por ahí. Papá Dios no, ese no es el plan o el propósito de Dios para mi vida. Eso no es lo que Dios ha hablado para mí. Cada enseñanza en la palabra de Dios tiene que ser un registro del plan de Dios para la humanidad. Tiene que ser un registro. Dios no le habló a ninguno al azar, a la suerte. Cada vez que él habló, le dio un plan, le dio un propósito. Abraham le dijo, te voy a llevar a una tierra. No le dijo dónde. Hasta cuando llegó le dijo, ya llegaste. Pero ¿qué le dijo? Te voy a sacar de Ur de los Caldeos, te voy a sacar de tu parentela, voy a hacer de ti una nación grande, bendita. Le dio todo el plan que tenía para él. A María, cuando se le aparece el ángel, le dice, oh, tengo un plan contigo. Favorecida, Dios salve, mujer favorecida. A través de ti va a nacer el Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Le puso todo sobre la mesa, ¿o no fue así? Le puso todo sobre la mesa. Y aquella mujer dijo, haga con su sierva lo que usted guste. Aquí estoy lista. No fue una gestión de suerte o azar o a ver qué quiere Dios. ¿Qué será que Dios quiere? Dios siempre te va a dar el plan completo, pero usted tiene que estar presto a estar escuchando el plan completo. Hay cosas en el plan de Dios que de repente a mí no me gustan. Sí han habido varias cosas y planes que Dios ha hablado que no me gustan. Pero ¿sabes qué? Yo le doy gloria a Dios, porque cuando no me gusta algo a mí, sé que es por mi propio bien que Dios lo está moviendo, Dios lo está cambiando, Dios está distorsionando y haciendo algo diferente. Hace un momento atrás estábamos en casa, después de almorzar, nos sentamos a ver una película, I Can Only Imagine. Me encanta la película, y estaba explicándole a mi hijo Martín, le decía, mira mi hijo, le dije, todo lo que Dios tuvo que hacer. De repente pareciera que Dios es malo y que Dios estaba distorsionando esta familia para provocar daño. El niño queda huérfano, la mamá lo deja, el papá es un abusivo, golpeador, mal hablado, maltratador y todo eso. El muchacho por fin encontró una pasión, jugar un deporte, jugar fútbol americano. En práctica se quiebra su tobillo y ahora no sabe qué hacer. Lo único que al papá le gustaba, ahora no lo puede hacer porque ya no puede jugar. Y le digo a mi hijo, pareciera como si Dios se puso en contra de él. Pero mira, mi hijo, le digo, todo eso que Dios hace que pase en nosotros es para meternos en sus planes, meternos en su propósito, meternos en su llamado. No en mis planes, no en mi propósito, sino que en su llamado, en su propósito. Imagínate, todo eso no hubiera sido escrita esa canción, I Can Only Imagine. Solo puedo imaginarme si no hubiera pasado todo ese proceso. Estábamos almorzando y Martín se me queda viendo, Martincito, y me dice, le digo, así es, le vi en su cara como decir, Dios hizo todo eso, que se quebraran su tobillo, que su papá fuera así, que la mamá lo dejara, porque eso es lo que pasó. Así es, le digo, la novia lo botó porque el muchacho no se centraba en una sola cosa, un sinfín de cosas que sucedieron. Pero más en cambio, todo eso tenía que pasar para que un día él escribiera esa canción, ese cántico que muchos de nosotros hemos cantado, que no conocíamos de repente la historia. Y tú dices, ¿cómo sucede eso? Es que Dios va a hacer lo que sea para meterte en su plan. Hoy lo voy a repetir, Dios va a hacer lo que sea para meterte en su plan. Jesús un día hablando con los discípulos dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Yo, dice, les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mis manos. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora te pregunto, ¿cuánto estamos dispuestos a buscar el propósito de Dios en nuestra vida? Porque no es una gestión de que, pastor, póngame la mano, ya está hecho. Yo quisiera.
Oh, yo quisiera. Yo le hubiera hablado a un montón de amigos, predicadores, pastores, evangelistas. Les invito a un buen asado y les digo, quiero que todos pongan su mano y ya está hecho. La pastora, ¡pum!, ya está hecho. No. Tiene que ir más allá todavía. Tiene que ir más allá todavía. Dios desde el cielo podía haber dicho, perdono a la humanidad. Hubiera sido fácil, pero tenía que haber un sacrificio para que todos fuéramos perdonados. Pero ese es el propósito, ese es el problema, que cuando se trata de buscar un propósito verdadero, real, hay un precio, un sacrificio que pagar, y no nos gusta pagar o someternos al sacrificio. Pero más en cambio, cuando es algo ligero o fácil, ahí se nos apuntamos todos. Ahí todos nos inscribimos, así tengamos que esperar grandes filas. Ahí todos nos inscribimos, ahí todos estamos listos. ¿Por qué? Porque es algo fácil, sencillo. Amados, tenemos que buscar el propósito de Dios. Si quieres buscar tu propósito, yo te invito a que pongas mucha atención ahora. No hay nada peor que atrasar las promesas de Dios por buscar las cosas humanas, naturales. Cuando no busco el propósito de Dios o no estoy en el plan de Dios, sus promesas se atrasan. No es que Dios se atrase, no es que Dios no lo pueda hacer, es que Dios está esperando que entremos a su plan, o que por lo mínimo comencemos a buscar todos los días formar un cambio en nuestra vida que nos acerque a Él. Muchos formamos cambios en nuestras vidas, pero nos alejan de Él. Y nos alejan de Él. Y cuando ya estamos más de 6 pies de distancia, decimos, ¿y qué pasó con mi promesa, Señor Dios? ¿Por qué no me la cumpliste? Si tuviéramos nuestros oídos afinados a la voz de Dios, yo creo que Dios nos dijera, es que tú te alejaste. No puedo dar cuando no estás en mi camino. No puedo dar cuando no estás en mis planes. Por eso no hay nada peor que atrasar las promesas de Dios por buscar hacer algo humanamente. Uno de los principios es el siguiente, ojo, uno de los principios de buscar el propósito de Dios está lo natural que nosotros hacemos y lo sobrenatural lo hace Dios. Yo siempre he dicho esto, yo prediqué un día, haz tu parte. Se recuerda un mensaje que tengo por ahí, haz lo que a ti te toca hacer. Ay, Señor, quiero ir a la iglesia. Salga de la cama, levántese y váyase a la iglesia. Muchos queremos que Dios todavía llegue, nos saque de la cama, nos vista, nos baña, nos arregle, agarre el carro, nos monte y Él venga manejando. Y ahí venimos, es que Jesus take the wheel, cantando. No, espérese. Haga usted algo, haga usted su parte. Levántese temprano o tome un tiempo de oración. Ay, pastor, me cuesta orar. Pues cómo no le va a costar si no se levanta. Levántese temprano, así como le cuesta ir a trabajar, pero como quiera se levanta temprano y llega temprano al trabajo. De igual manera, levántese temprano, arréglese, bañe, desayúnese, véngase a la casa de Dios, haga su parte. Buscar el propósito de Dios es: yo hago lo que a mí me toca hacer y Él siempre va a hacer lo que a Él le toca hacer. 50-50 dijo alguien por ahí, pastora. Camine su parte, camine su porción, que cuando usted se dé cuenta, Dios lo va a estar esperando en el punto de reunión. Camine su parte, camine su porción. Muchos todavía queremos, sí, Padre, yo quiero tu plan, tu propósito, pero ven y búscame hasta aquí en la casa, Señor, por favor. Como quiera, tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Sí, Él lo es, todo eso, pero Él no va a hacer algo si tú no comienzas a hacerlo. Si tú no te comienzas a caminar hacia Él, Él no se va a mover. Uno de los principios es, ¿cuál es eso, pastor? Lo natural es para mí hacer, lo eterno es de Él hacer. Lo natural es para mí hacer. ¿Cuál es lo natural? Lo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer.
Levantarme, arreglarme, venirme a la casa, leer la Biblia, buscar la palabra. El trabajo de Él es hablarte mientras la estás leyendo, es hablarte mientras estás adorando, es hablarte mientras estás escuchando su palabra, es hablarte mientras estás meditando, orando. ¿Me estoy explicando? Haz tu porción. Hay una parte que Dios va a hacer y otra parte la tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo busco el propósito de Dios? Haciendo tu porción primero. Haz tu porción, que Él siempre te va a cumplir. Lo que Él está esperando es que tú comiences a hacer lo tuyo. ¿Se recuerdan? En el huerto del Edén, Dios dice la palabra que Dios formó todo el huerto del Edén, ¿correcto? No me voy muy en profundo porque el tiempo no me alcanza. Pero cuando lo hace y lo forma, puso al hombre ahí. Y no lo puso nomás para que vagara en el huerto del Edén, no lo puso nomás para que existiera en el huerto del Edén, sino que estando en el huerto del Edén le dio trabajo, le dio propósito, le dio llamado, lo metió en el plan de Él. ¿Verdad que sí? Todo eso usted lo lee en el libro de Génesis. Lo metió en el plan de Él. Lo puso primero a nombrar todo lo que existía. Le dijo, te voy a alinear todos los animales y le vas a comenzar a dar nombre. Le puso trabajo. Nosotros queremos buscar el propósito de Dios sin trabajar para buscarlo. Estamos acostumbrados a la sociedad de dame mientras estoy en casa. No, espérate, ¿cómo? Quiero ser millonario y con la mano extendida. No, espérate, ¿cómo es eso? No, lo puso en el huerto de Edén y le dio trabajo, le dio un propósito. El propósito de Dios es trabajo. ¿Queremos entrar en los planes de Dios? Tenemos que trabajar en el plan de Dios. ¿Queremos entrar en los planes de Dios? Tenemos que trabajar en los planes de Dios. Le decía hace tiempo a alguien, y personalmente a mí me pasó, un día me tocó decirle a mi pastor, decirle a mi apóstol, decirle, tienes que darme un trabajo aquí en la iglesia, si no yo sí me voy a perder. Ya me voy de la iglesia si no me das un oficio. Y le decía a alguien estos días atrás, le decía, pastor, queremos un compromiso más con Dios. Le dije, fácil, ustedes están pidiendo cosas fáciles, pónganse a hacer un trabajo en la iglesia. Pónganse a hacer algo adentro de la obra. Métanse. Es que me cuesta venir a la iglesia, pastor. Tome una obligación. Así como no pierde el trabajo, tome una obligación de esa magnitud en la iglesia. Trabaje en el propósito de Dios. Trabaje en los planes de Dios y su propósito va a ser revelado a cada uno de nosotros. Amén. Ya estoy casi terminando. Ya vamos a cerrar. Pensé que venía corto, pero ya voy por 40 minutos. Ojo con esto. Entonces buscamos un propósito de Dios. ¿Cómo? Trabajando. Yo hago mi parte y Él va a hacer su parte. ¿Se recuerdan? Hablamos de eso, uno de los primeros fundamentos. Amén. Cuando Dios creó el huerto del Edén, no puso al hombre ahí nomás para que vagara y hiciera nada, sino que lo puso a trabajar en sus planes. Él te ha puesto aquí en la tierra a trabajar en sus planes. Ahora, mientras usted está trabajando en sus planes, hay cosas que Él te va a dar para que te deleites, para que disfrutes, para que tengas vida buena. Ejemplo, familia, casa, carro, trabajo. Te va a dar una posición económica, social, pero ese no es tu propósito. Tu propósito es buscar el plan de Él. Tu propósito es tener una relación con Él. Tu propósito, al igual que Adán y Eva, era caminar y hablar con Dios. El problema es que estando en los planes de Dios comenzamos a ver para otro lado, comenzamos a escuchar a otro lado, comenzamos a ver otra gente, comenzamos a escuchar otras cosas. Entonces ahí es cuando nos comenzamos a desviar del plan y el propósito de Dios. Ojo con esto. Entonces Dios creó el huerto del Edén para que el hombre lo trabajara. Dios te puso sobre la faz de la tierra no solamente para procrear, nacer, procrear, tener y morir, sino que te puso para trabajar su plan de Él aquí en la tierra. Yo estoy para trabajar el propósito de Dios en la tierra. Mientras tanto, la misma Biblia dice que el obrero es digno de su salario, que el que trabaja va a recibir paga. ¿Trabajar en qué, pastor? En los planes de Él, en la obra de Él, en el propósito de Él. ¿Cuáles son las pagas? Bendiciones. ¿Cuál sería una bendición? Sanidad, paz, tranquilidad, armonía, finanza. ¿Por qué no? Claro que sí se necesita para pagar los biles, pagar el carro, pagar la casa, mandar los nenes a la escuela. ¿O no es así? ¿Verdad que sí se necesita? Resuelve algunos problemas, pero no los resuelve todo, porque si lo resolviera todos los millonarios no tuvieran problemas.
trae soluciones a nuestra vida. El propósito de Dios a nosotros. Nuestra vida, amado, terrenal, tiene un inicio y un final. Eso debemos de comprenderlo. Todos nosotros, todos nuestros actos tienen circunstancias que están relacionadas con lo diario que vivimos. A mí me enseñaron esto desde pequeño: consecuencias, consecuencias, consecuencias. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Mike Murdock escribió un libro llamado La Ley del Reconocimiento, y habla acerca de las leyes. El que siembra tiene que cosechar. El que es amable va a recibir de regreso amabilidad. El que es respetuoso va a recibir respeto de regreso. Si usted hoy trabaja para buscar el propósito de Dios o el plan de Dios, ¿qué cree que va a suceder? Las cosas en su vida comienzan a alinearse, a arreglarse. Y lo que en este año no lograste, o se quedó muchos proyectos en la mesa, te garantizo que para el otro año no se queda. No se quedará, más bien dicho, usted adelantará meses del 25 para el otro año en sus planes y su tarea o su propósito de vida que tiene. ¿Ve? Nosotros fuimos diseñados para hacer lo que Dios dijo que debíamos hacer. No fuimos diseñados nomás para vivir y morir. Fuimos diseñados para hacer lo que Dios dijo que debíamos hacer. Fuimos hechos de tal manera que lo que vamos a hacer es algo para lo cual Dios nos preparó y nos hizo de esa manera. Lo que le decía a mi hijo hoy: imagínate, mi hijo, le digo, si no le hubiera pasado a este joven todo lo que le pasó, ¿cómo hubiera tenido esa conexión? Muchas veces hay cosas que pasan en nuestra vida que nos quejamos, reclamamos. ¿Por qué? Porque no entendemos una cosa: que si estoy en Él, estoy en sus planes, y que aún esas cosas desagradables o difíciles a mí me tienen que funcionar para algo bueno. A mí me tienen que surtir algo bueno. Este muchacho escribía esa canción y hablaba con Martincito y le dije: ponte a imaginar, mi hijo, tienes 11 años de edad, no te ha pasado grandes cosas todavía, gracias a Dios, pero eso no te hace exento a que no te vaya a pasar. Ahora ponte a mis 44 años de edad, un poquito más grandecito que tú. Todo lo que ha sucedido en nuestras vidas es para acercarnos al plan de Dios, pero muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué, pastor? No lo entiendes cuando no estás pegado a Él, cuando no estás cerca de Él, cuando no tienes comunión o relación con Él. Cuando estás distanciado, lo único que sientes y miras, un Dios injusto, un Dios que se le salió la vida tuya de su orden, de sus manos, y a saber qué es lo que va a pasar contigo. Pero más en cambio, cuando estás pegado a Él, junto a Él, entiendes esto: que a ti todas las cosas te ayudan a bien. Pero terminemos el pasaje. Esto es a los que están en su propósito, a los que están en sus planes. Te pregunto ahora: ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Crecer? Todos vamos a crecer, es algo que no podemos evitar. Nosotros los papás tenemos princesas en nuestra casa, hijas, y decimos: ay, ojalá que no crezca. Y es cuando más crecen, es cuando más las miras crecer. Eso no podemos evitar que crezcan. Tenemos príncipes, hijos que no queremos que crezcan, no podemos evitarlo. Mamá, papá un día no querían que usted creciera, mas en cambio mira, aquí está, creció. Eso, el crecer no es un propósito, eso es una gestión que va a suceder. La idea es: ¿cuál es el plan de Dios? ¿Estás listo para decir: Padre, quiero conocer mi propósito, mi plan en ti? Yo tengo una marca de lo que quiero hacer. Tengo una idea de dónde quiero empujar a mis hijos. Tengo una idea de dónde quiero empujar el trabajo, el negocio. Pero mejor quiero saber qué es lo que tú tienes preparado para mí. ¿Qué quieres? ¿Cómo me miras en tus planes? ¿Dónde me miras en tus planes? Porque déjame decirte, cuando vives así,
Se acabarán los días, se acabarán las semanas, se acabarán los años. A ti no te va a angustiar, a ti no te va a preocupar, a ti no te va a afligir. Pasarán los años de vida, a ti no te va a afligir. Porque ¿sabes qué? Porque estás en los planes de Dios. Todos los días estás cumpliendo un propósito para Él. Ponte sobre tus pies, iglesia.